En el vasto universo de las posibilidades, ¿qué pasaría si pudieras controlar tus sueños? Para la mayoría, la noche es un mero interludio, un descanso del ajetreo diario. Pero para Leo, un joven aparentemente ordinario, la noche se convirtió en un lienzo en blanco para sus deseos más profundos. Un día, sin previo aviso, despertó dentro de su propio sueño. No era el caos confuso al que estaba acostumbrado, sino un reino de una belleza sobrecogedora. Caminos tejidos, con luz estelar, serpenteaban entre imponentes estructuras de cristal, se alzaban hasta un cielo de nebulosas danzantes. Cada detalle, cada textura, respondía a su voluntad. Por primera vez, Leo no era un espectador pasivo en el teatro de su mente, sino el director, el arquitecto de su propia realidad nocturna. Se maravilló ante su nuevo poder, explorando ciudades flotantes y bosques luminosos, sintiéndose un dios en su dominio privado. En una de sus incursiones, en una plaza bañada por la luz de lunas gemelas, conoció a Elara. Su presencia era tan enigmática como el propio mundo onírico. Se presentó como un agente del consorcio, la organización que mantenía el orden en aquel universo. Con Elara como guía, Leo profundizó en los misterios de este reino. Ella le enseñó a afinar su control, a moldear la materia onírica con una precisión nunca creyó posible. Juntos, viajaron por paisajes que desafiaban la física y la imaginación. Sin embargo, a medida que su confianza crecía, también lo hacía una inquietante sospecha. Empezó a notar las costuras del mundo, sutiles grietas en la fachada de perfección, un eco repetido, una textura que no cambiaba, una ley que no podía romperse. Se dio cuenta de que aquel no era un espacio libre, sino una construcción meticulosamente controlada, una jaula dorada. Impulsado por la necesidad de respuestas, Leo decidió ir más allá de los límites que Elara le había mostrado. Utilizando sus habilidades recién perfeccionadas, se infiltró en la sede central del consorcio, una ciudadela oscura que contrastaba con la luminosidad del resto del mundo onírico. En su núcleo, protegido por guardianes de pesadillas, descubrió la terrible verdad. El consorcio no solo gobernaba los sueños, los manipulaba activamente. Eran titiriteros cósmicos que utilizaban el subconsciente colectivo para sembrar emociones, influir en decisiones y moldear el curso del mundo real. La alegría, el miedo, la esperanza, todo era una mercancía. En ese momento de revelación, Elara apareció. Su rostro era una máscara de conflicto, dividida entre su deber hacia la organización que la crió y los sentimientos genuinos que había desarrollado por Leo. La confrontación fue inevitable, un choque no de poder, sino de ideales, frente a una verdad insoportable y un amor que ahora parecía imposible. Leo tomó una decisión. No podía ser parte de esa maquinaria de control, ni podía destruir el único hogar que Elara había conocido. La única opción era escapar. Rompió las barreras del sueño controlado, abriéndose paso a través de las defensas del consorcio. Elara lo observó partir, una lágrima cristalina rodando por su mejilla en el mundo que se desmoronaba a su alrededor. La escena final lo muestra en el mundo de la vigilia, con la mirada fija en el horizonte. Ya no era un joven ordinario, era un fugitivo, un rebelde onírico. La guerra por la libertad de los sueños apenas había comenzado, y él estaba decidido a luchar hasta el final. Su viaje, que empezó como una aventura, se había transformado en una cruzada por la mente misma de la humanidad. En las profundidades del subconsciente, donde la realidad se desdibuja y los miedos cobran vida, comienza nuestra historia. Leo corría, no sobre el asfalto de una ciudad, ni a través de un bosque oscuro, sino a través de los corredores inestables del mundo de los sueños. Como un fugitivo perseguido por una organización sin rostro, se había sumergido en las capas más profundas y caóticas de la mente colectiva. Un lugar donde las leyes de la física eran meras sugerencias. A su alrededor, los paisajes se retorcían en un ballet surrealista. Rascacielos que se derretían como cera caliente. Océanos que ascendían al cielo, y bosques de cristal que se hacían añicos con cada uno de sus pensamientos. Era el único lugar
lo suficientemente impredecible como para ocultarse. Un laberinto en constante cambio, donde la organización no podría encontrarlo fácilmente. Pero incluso en este caos, sentía sus mentes depredadoras acechando, siempre un paso por detrás. Justo cuando el agotamiento amenazaba con entregarlo, el suelo se abrió bajo sus pies, y Leo se precipitó hacia una nueva capa onírica. Despertó en una cama suave, con la luz del sol filtrándose a través de una ventana. Se encontraba en una ciudad utópica, de arquitectura blanca y jardines colgantes, donde reinaba una paz absoluta. Allí, en un café con vistas a un mar sereno, conoció a Elara. No era la gente que lo perseguía en el mundo real, sino una versión idealizada. Una mujer con una sonrisa cálida y ojos que no albergaban ninguna sospecha. Se enamoraron con la intensidad que solo los sueños permiten, construyendo una vida perfecta en un mundo perfecto. Los días se convirtieron en semanas, y la memoria de su vida como fugitivo se fue desvaneciendo como la niebla matutina. Sin embargo, la perfección tiene un precio. Leo comenzó a notar pequeñas grietas en su idílica realidad. Un reloj cuyas manecillas nunca se movían. Conversaciones que se repetían palabra por palabra. La ausencia total de conflicto o adversidad. La utopía no era un refugio, sino una jaula dorada. Una noche, mientras observaba la luna inmutable, la verdadera Elara logró proyectar su conciencia en su sueño. Su rostro, tenso y urgente, apareció como un fantasma en el reflejo de una ventana. Le advirtió que la organización había creado esa prisión mental para neutralizarlo, y que su plan final era colapsar todas las capas del sueño sobre sí mismas, atrapándolo para siempre en ese bucle de falsa felicidad. El tiempo se agotaba, con la voz de la verdadera Elara guiándolo desde el exterior. Leo se aferró a los recuerdos de su lucha, a la adrenalina de la huida. La imagen de la Elara utópica se desvaneció, suplicándole que se quedara, pero la ilusión ya estaba rota. Concentrando toda su voluntad, Leo visualizó las costuras de esa realidad fabricada y tiró de ellas. El mundo perfecto se fracturó como un espejo. Los edificios se desmoronaron en un torbellino de píxeles, y los jardines se convirtieron en polvo. Justo cuando la prisión mental colapsaba sobre sí misma, Leo logró escapar, regresando al nivel caótico y principal del sueño. Ya no era solo un fugitivo. Ahora poseía el conocimiento para navegar entre las capas del sueño a voluntad, y tenía un nuevo propósito: dejar de huir y encontrar el corazón del sistema, para destruirlo desde dentro. Así, en las fronteras de la imaginación, un hombre que buscaba esconderse encontró una razón para luchar, iniciando un viaje que podría salvarlo o condenarlo a una eternidad de pesadillas. Con la voz de Elara como brújula, resonando en su mente, Leo se adentró en las tierras salvajes del sueño, un dominio indómito y vibrante, más allá del alcance de la opresiva organización. Este no era un paisaje común, era una sinfonía surrealista, donde la realidad se doblegaba ante la imaginación. Ante sus ojos, ríos de memoria fluían con corrientes cristalinas, arrastrando fragmentos de ayeres y mañanas anheladas. Se maravilló al caminar por bosques frondosos, donde las ideas olvidadas germinaban como árboles majestuosos. Sus hojas susurrando conceptos que la vigilia había descartado. El aire mismo vibraba con una energía pura y creativa, un testimonio de la mente humana, en su estado más libre y salvaje. Cada paso que daba era un descubrimiento, una inmersión más profunda en un mundo que desafiaba toda lógica y que, a pesar de su extrañeza, se sentía más real y vivo que cualquier cosa que hubiera conocido. A medida que avanzaba, Leo comenzó a comprender la intrincada red que conformaba el ecosistema del sueño. Descubrió criaturas fantásticas, seres etéreos nacidos directamente de las emociones humanas más puras. La alegría tomaba la forma de aves luminosas que surcaban los cielos, mientras que la melancolía se manifestaba como bestias gentiles que pastaban en prados de introspección. Observó cómo la creatividad humana nutría una flora exuberante, haciendo florecer plantas que emitían melodías y colores imposibles. En este paraíso onírico, conoció a los ecos,
los habitantes nativos del sueño, seres de luz y sombra que vivían en una perfecta y delicada armonía con su entorno, cuidando de su frágil equilibrio. Sin embargo, esta paz estaba amenazada. Con horror, Leo presenció el avance de la corrupción de la organización, que se extendía como una plaga silenciosa, creando zonas muertas, vacíos de silencio donde la vibrante vida onírica se marchitaba inexorablemente, dejando solo un desierto estéril y desolado a su paso. Guiado por una intuición sombría, llegó al corazón de un bosque moribundo, un cementerio de árboles esqueléticos cuyas ramas se retorcían en una agonía silenciosa. Allí, acurrucado entre las raíces de un árbol ancestral, encontró a un antiguo guardián del sueño, una figura imponente ahora debilitada y translúcida, con una voz que era apenas un susurro de viento entre las hojas secas. El guardián le reveló la aterradora verdad. La organización no solo buscaba controlar los sueños, su propósito era mucho más siniestro. Estaban cosechando la energía vital de este mundo, drenando su esencia para sus propios fines egoístas, un acto de vampirismo a una escala cósmica. Le explicó que el epicentro de esta operación de saqueo era una estructura conocida como el corazón del sistema, el centro neurálgico, desde donde se bombeaba la vida de millones de soñadores, condenando a este reino a una muerte lenta y segura. Con sus últimas fuerzas, el guardián proyectó en la mente de Leo un mapa de luz, mostrándole el tortuoso camino hacia el corazón del sistema. Pero también le lanzó una advertencia funesta. La fortaleza estaba custodiada por las pesadillas más poderosas, terrores primigenios reclutados y amplificados por la organización para proteger su fuente de poder. La revelación solidificó la determinación de Leo. Ya no luchaba solo por liberar a la humanidad del control mental, sino por la supervivencia misma de este mundo mágico que acababa de descubrir, con una nueva y sagrada alianza forjada en la desesperación y un propósito claro, ardiendo en su alma. Leo se preparó para la batalla final. El enfrentamiento que se avecinaba definiría el destino de dos mundos, el de los soñadores y el de los sueños. Leo, guiado por la voz de Elara, que resuena como un faro en su mente, finalmente alcanzó el corazón del sistema. Ante él se materializó una esfera pulsante de energía oscura, un abismo que devoraba los sueños y las esperanzas de millones. La esfera consumía la luz, retorciendo la realidad onírica a su alrededor en un paisaje de angustia silenciosa. Vigilando este nexo de desesperación, se encontraba el director, no como el hombre que pretendía ser en el mundo despierto, sino en su verdadera forma. Una monstruosa pesadilla de sombras cambiantes y ojos múltiples que reflejaban el terror que alimentaba. El aire se espesó con una malicia palpable cuando la criatura reconoció a Leo, desatando un gruñido que era a la vez un desafío y una promesa de aniquilación. Leo, con el recuerdo del rostro de Elara como su ancla, se preparó para la confrontación final. La batalla estalló simultáneamente en dos planos de existencia, una sinfonía de caos y determinación. En el reino de los sueños, Leo se enfrentó directamente a la abominación que era el director. Cada ataque de la pesadilla era un torrente de miedos materializados, pero Leo respondía con la única arma que el director no podía corromper: a la creatividad pura. Convocó espadas forjadas con la luz de los recuerdos felices y escudos, tejidos con la hebra de momentos compartidos con Elara. Cada parada y cada estocada era un acto de desafío, una afirmación de que la imaginación y la esperanza eran más fuertes que cualquier oscuridad. Mientras tanto, en la cruda realidad del mundo físico, Elara se movía como una sombra a través de los pasillos estériles del complejo del director, evadiendo sistemas de seguridad y neutralizando guardias con una eficiencia letal. Su objetivo era la sala del trono, el nexo físico desde donde el tirano se conectaba al sistema de sueños y ejercía su control. Su lucha
era silenciosa y desesperada, una carrera contra el tiempo, para cortar el cordón umbilical que unía al monstruo con su fuente de poder. Lara irrumpió en la sala del trono, un santuario de tecnología fría y cables zumbantes. Con un último esfuerzo, sorteó a la guardia de élite y, con un movimiento certero, arrancó los cables principales del trono, desconectando físicamente al director de su imperio onírico en el mundo de los sueños. El efecto fue instantáneo y cataclísmico. La forma de pesadilla del director parpadeó violentamente, su cuerpo de sombras desestabilizándose y perdiendo cohesión como una imagen mal sintonizada. Un grito de pura agonía resonó por el plano onírico mientras su poder se desvanecía. Leo, sintiendo el cambio, vio su oportunidad, pero en lugar de asestar un golpe mortal para destruir el corazón oscuro, eligió un camino diferente. Concentró todo su ser, no en la ira, sino en el amor incondicional que sentía por Elara y en la esperanza de un futuro juntos. Canalizó esta emoción pura hacia el núcleo, no como un arma, sino como un bálsamo. La energía oscura siseó y retrocedió, no destruida, sino purificada. El negro profundo se transformó en una luz blanca y brillante, una explosión de energía creativa que bañó todo el reino. Atrapado en esta ola de pureza, el director se desintegró, su esencia maligna, aniquilada por la misma fuerza que había intentado erradicar. Con la desaparición del director, el mundo de los sueños se liberó de su yugo. El paisaje onírico, antes gris y marchito, sanó instantáneamente, floreciendo con colores vibrantes y formas maravillosas que celebraban la imaginación desenfrenada. Leo, ahora investido con el poder del núcleo purificado, asumió su nuevo papel como guardián, su presencia estabilizando el reino y asegurando que nunca más cayera en la oscuridad. Su primer acto como guardián fue tejer la luz y los sueños en una nueva creación, el Puente de Ensueño, un santuario seguro y permanente entre la realidad y el subconsciente, un lugar donde ambos mundos podían tocarse sin miedo. La escena final nos muestra a Elara, finalmente a salvo en el mundo real, cerrando los ojos y entrando en este nuevo dominio. Al otro lado del puente, bajo un cielo de estrellas danzantes, Leo la esperaba. Se encontraron en el centro y finalmente se abrazaron, no como proyecciones distantes o voces en la mente, sino juntos, cuerpo y alma, listos para proteger los dos mundos que ahora llamaban hogar.